Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Bienvenidos amigos, como cada 8 días a su programa Hazme instrumento de tu paz. Un saludo muy grande para todos los que nos escuchan a través de Radio San Juan Diego, también para los que nos escuchan a través de la provincia eclesial de Tlalnepantla. Y bueno, los que nos ven en YouTube, las personas que nos escuchan en otros países, muchas gracias por tenernos presentes. Yo quiero entrar de lleno porque de lo que vamos a tratar hoy es de un personaje que a mi punto de vista tiene mucho que ver con nosotros. Y ustedes pareciera que no se entiende, porque vamos a hablar de alguien que ha sido considerado el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Ya ustedes se van imaginando de quién hablo. Pero a la vez, al ser considerado el profeta más grande de Israel, nos damos cuenta que tiene características tan humanas, tan reales, tan actuales, con las que nos podemos identificar, que quizá en eso consiste su grandeza, como un hombre tan limitado, como un hombre con tantos tropiezos, como un hombre con tantas, lo vamos a ir viendo, como un hombre con tantas trabas, por así decirlo, llega a convertirse, llega a ser considerado el profeta más grande de Israel. Y esto es maravilloso. Porque, miren, les digo que ya quisiera entrar de lleno al tema para que nos dé tiempo de poder abarcar. Porque lo mismo puede pasar con mi vida, Lo mismo puede pasar con mi matrimonio, lo mismo puede pasar con mi relación con mis hijos. O sea, lo mismo. Como un matrimonio que, pensamos, nos casamos porque mi mujer que quedó embarazada, no nos dimos cuenta y nos tuvimos que casar, como se decía anteriormente, como algo que pareciera que no pinta bien, como algo que pareciera que está condenado al fracaso, ¿cómo puede convertirse en un matrimonio sólido, en un matrimonio que pueda apoyar a los demás, en un matrimonio que dé testimonio? Es que eso es lo que queremos reflejar con la vida de este profeta. Ya les digo, es de los más grandes. Yo disfruto mucho hablar de él porque es el profeta que más admiro, es el profeta que más me gusta leer, meditar un poquito. Para mí es sin duda, pues sí, el más grande profeta, ¿no? El profeta de fuego. Ya saben ustedes de quién hablamos, ¿verdad? Del profeta Elías. Del profeta Elías. La historia de Elías es magnífica, es maravillosa. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Hemos querido ocupar, lo voy a repetir otra vez, me parece que lo dijimos en programas pasados, pero hemos querido ocupar estas figuras bíblicas del Antiguo y a veces del Nuevo Testamento para darnos cuenta que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios nos habla continuamente, constantemente. Yo no estoy en contra de que leamos a los padres de la iglesia, de que leamos a los grandes santos, Santa Teresa, San Luis María Griñón. Vaya, claro, leamos por ejemplo algunos textos de San Maximiliano María Kolbe. Está bien. Pero lo que nutre profundamente, lo que nos da la mayor riqueza, aparte de estos escritos de los grandes santos, aparte de los documentos de la iglesia, todo tiene su fundamento, todo tiene la sustancia, la saboreamos, la recogemos, por así decirlo, de la Sagrada Escritura, No hay más, no hay más. Yo no estaría bien que yo dijera, es que deben de leer los escritos de San Francisco. Claro, a mí me gustaría que los leyeran, las cartas, el cántico de las criaturas, ¿verdad? Son cosas inspiradas por el Espíritu Santo. Es maravillosa toda esta literatura. Es una enorme riqueza que tiene la Iglesia Católica. Pero todo tiene su base, todo tiene su fundamento en la revelación, en la Sagrada Escritura, porque es lo que Dios mismo ha querido manifestar. Es la manera en que Dios ha querido mostrarse al hombre, ¿no? Entonces, por eso ocupamos la Sagrada Escritura, para no quedarnos en meras opiniones. Claro, hacemos alguna ligera interpretación, ¿no?
Hay gente mucho más preparada, hay gente que dedica toda su vida a entender algún pasaje de la Escritura. Ustedes piensan que es exagerado, ¿verdad? Pero hay personas que dedican toda su vida, todo su estudio a dedicar un versículo, a estudiar algún pasaje, algún libro de la Sagrada Escritura. Es decir, la riqueza es inagotable. Nosotros únicamente prendemos una pequeña llama para que tú en tu oración personal, para que tú en tu reflexión, que ya damos por supuesto que en algún momento la tienes. Esto es importante. Nosotros aquí en el programa, nosotros los que hacemos el programa, suponemos, presuponemos que las personas que tan amablemente nos escuchan, aquí únicamente toman a 2, 3 ideas, 2, 3 apuntes y después hacen la meditación personal, hacen la oración personal, profundizan. Si se dan cuenta, yo en los últimos programas, al final del programa hemos hecho como una pequeña oración, como para ir mostrando cómo podemos empezar, ¿no? A lo mejor yo no me sé muchas oraciones, yo no me sé muchos rezos. Bueno, yo puedo empezar así, entrando en mí mismo. Señor, no sé de qué hablarte. Señor, esto me preocupa. A la luz de esta palabra que escuché, a la luz de este ejemplo, a la luz de este programa que oí, quiero decirte esto, ¿no? Es un poquito allá. Bien, pues hoy hablaremos de este profeta que les digo, para mí es el preferido. Yo me ilumino mucho mi vida este pasaje. Porque Elías, fíjense, los judíos todavía cuando hacen su cena de Pascua, esta cena religiosa, esta ceremonia, ¿no? Cuando todavía realizan esta ceremonia, esta cena de Pascua, nada tiene, o muy poco ya quedan. Cuando ellos realizan esta cena de Pascua hasta la actualidad, en la mesa ponen sirven la mesa, que es una cena litúrgica, por así decirlo. No pensemos que es la misa o parecido a la misa, no, es una cena litúrgica, es diferente. Y todos los platos, todos los lugares están ya repartidos. Pero hay una copa, hay un lugar especial que nadie ocupa porque ese lugar queda vacío porque esperan el retorno de Elías, de este profeta del que les estamos hablando. Fíjense que Elías va a aparecer en una época o en un contexto difícil, ¿eh? No pensemos que es un gran profeta porque anuncia la paz, porque trajo muchas bendiciones al pueblo de Israel. Ya de entrada él vive un momento difícil porque el rey de Israel, el rey Ahab, o el rey Acab, depende cómo lo encuentren en su Biblia, pero el rey Ahab se había casado con una mujer fenicia. Esta mujer fenicia, cuando llega a vivir al reino de Israel, cuando llega a vivir al pueblo de Israel, en primera llega como reina, ¿no? Como la esposa del rey. Pero al ser fenicia, ella está rodeada de ídolos, de supersticiones, de falsos dioses. Y este ya es el primer choque, esta ya es la primera ofensa para el pueblo de Israel. Fíjense ustedes en esto. Por eso nosotros escuchamos en la Sagrada Escritura cómo se habla a veces con desprecio, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo se habla con desprecio hacia los extranjeros, ¿no? Porque esta era la mentalidad, no por una cuestión patriótica, sino por una cuestión religiosa. Porque si nosotros somos el pueblo elegido, si nosotros somos Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios se escogió, fíjense la idea. No nosotros escogimos al verdadero Dios. No. Es al revés. El verdadero Dios tuvo a bien escogernos a nosotros. Somos privilegiados, somos sus predilectos, somos los mejores, somos los más bendecidos, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que en este contexto llegue alguien extranjera, llegue alguien con supersticiones, llegue alguien a habitar en medio del pueblo elegido, del pueblo escogido, y que diga: pues a mí no me interesa su Dios, yo tengo mis dioses, yo tengo mis creencias. Ay, esto brinca, esto enoja profundamente al pueblo. Pero fíjense, yo quiero hacer una aclaración porque esto que estamos viendo, este pedacito de historia que apenas estamos empezando a contar, esto es lo que más se repite. Y si ustedes ven la lista ahí en el libro de los Reyes, y ustedes van viendo la lista de los reyes, que a veces son pasajes muy cortitos, 2, 3 versículos. Si ustedes van viendo toda la lista de reyes, dice el rey fulano de tal, y hizo lo que desagradaba a Dios. El rey fulano de tal cometió hechos que desagradaron a Dios.
¿qué son estos hechos? ¿Cuáles son los hechos que desagradaban a Dios? Porque si tú conoces la historia, por ejemplo, del rey Salomón, del rey David, dices, bueno, también tuvieron grandes pecados. ¿Y por qué pasan a la historia con un gran renombre? Precisamente por esto que estamos contando. Es decir, no quiero ocupar la palabra enojar, pero lo que más disgusta a Dios, lo que más entristece a Dios, lo que más nostalgia le da a Dios, repito, por no querer ocupar la palabra enojar en el sentido de que va a castigar, pero lo que más enfada a Dios es precisamente la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tiene ningún motivo para dudar de la presencia de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, recuerden la historia, por ejemplo, cuando Moisés liberó al pueblo. Es decir, el pueblo se daba cuenta de los prodigios de Dios, abrió el mar rojo. ¿Se acuerdan cuando iban perdiendo, que le alzaban las manos a Moisés para que el pueblo pudiera ganar sobre las batallas? ¿Se acuerdan cuando hizo una serpiente de bronce y el que la mirara no moriría de las mordeduras de las serpientes? ¿Se acuerdan todo esto? Es decir, el pueblo de Israel no tenía ningún motivo para dudar de que su Dios era el verdadero Dios. No tenía ningún motivo. Al contrario, ellos habían visto los prodigios en primera persona. No se los habían contado. Ellos lo habían visto en primera persona. Entonces imagínense cómo este pecado, porque hay que decirlo, cómo este pecado de idolatría fastidia profundamente a Dios. Molesta, desagrada profundamente a Dios. Pues ahora imaginen, si el rey no solamente era un político, el rey tenía funciones a veces sacerdotales, el rey era ungido por Dios. Acuérdense que el poder religioso y el poder político era uno mismo. Entonces, si este rey ha sido consagrado, ha sido escogido por Dios, no cabe en la cabeza que después este rey, por haberse casado con una fenicia, por haberse casado con alguien que sigue la idolatría, este rey que ha visto los prodigios de Dios, este rey que ha sido escogido por Dios, este rey que dialogaba con Dios, ¡wow!, caiga en la idolatría. Fastidia, ¿verdad? Pero no nos escandalicemos, porque este mismo acto muchas veces ocurre en nuestra vida. Yo he visto de primera mano los prodigios de Dios, y porque Dios no me respondió a la primera, porque Dios no hace mi voluntad, porque Dios no me obedece, yo fácilmente voy y caigo en la idolatría, fácilmente. ¿Qué es la idolatría? Seguir a algo, seguir a alguien que no sea Dios. ¿Tú sigues el dinero? Para ti lo más importante es el éxito económico. Eso es idolatría. Para ti lo más importante son los placeres carnales. No solo la cuestión sexual, el beber, el salir de fiesta, el disfrutar la vida solo hay una. Es caer en idolatría. Para ti lo más importante es la suerte, ver qué dice el horóscopo, alinear tus chakras, organizar tu vida en torno al Feng Shui. Eso es idolatría. Ofrecer sacrificios de gallinas, prender veladoras de colores, embarradas de semillas para traer la abundancia, para liberarme de algún trabajo, para liberarme de algún mal que alguien me haya hecho. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Tú recibes porque tu cuñada te regaló un borreguito de la abundancia y lo pones atrás de tu puerta. Eso tan insignificante, eso tan pequeño, eso que pudiera parecer desapercibido, eso es idolatría. Eso es idolatría. Tú en tu negocio tienes un espejo de 8 lados para que se reflejen las malas vibras, para que no entre el mal. Eso es idolatría. Miren, cosas tan sencillas. Tú eres y lo quiero decir en ese tono para que vean. Tú haces esta ridiculez del día 31 de diciembre, barrer tu casa o dar una vuelta con una maleta, usar ropa interior de determinados colores. Eso es superstición y eso enfada profundamente a Dios. Y fíjate, seguramente caeremos en la justificación. Es un juego, Fray. No se lo tome tan a pecho. Es nada más un juego familiar. Con mayor razón. Con mayor razón.
porque yo comparo la divinidad, la presencia de Dios, la bendición de Dios, la comparo con un juego. Es decir, me da igual, sea la bendición de Dios, este jueguito del borreguito, sea mi cuernito de la abundancia en la mesa que se ve tan bonito, se lo acepté a mi suegra para no hacerle la grosería. Eso es idolatría, porque esto mismo le pasó al rey Ahab. Pues es mi esposa, ni modo que no le rece a sus dioses. Bueno, le voy a mandar construir un templo a las orillas, a las afueras de la ciudad. Y después se fue acercando, y después se fue metiendo. Y después, cuando esta mujer cometía abusos, cuando esta mujer caía en mayores supersticiones, pues las dejaba pasar, no, se hacía de la vista gorda. Fíjense cómo esto es tan actual, tan actual. Mi hijo anda metido en malos pasos. Yo veo que trae una muerte colgada ahí con una cadena, ¿no? Yo veo que para todo presume sus hojitas de marihuana como si fuera narco. Yo no me meto en eso. Le reza un tal Malverde. Yo para no pelear, para no discutir. Ahorita van a ver que sería mejor pelear, que sería mejor discutir, porque lo que más ofende a Dios es la idolatría. Es la idolatría. Incluso en el Antiguo Testamento escuchamos cómo el Señor Jesús dice, pero todos los pecados tienen perdón si hay un corazón arrepentido, si hay una conversión de vida. No piensen que, bueno, yo sigo así toda la vida y al final me arrepiento. No, el arrepentimiento lleva un signo, es decir, que se vea que esta persona está arrepentida, para ir aclarando estos términos. No, yo estoy agonizando y digo, sí, Señor, sí, me arrepiento, que me confiesen. No, es que el arrepentimiento lleva una conversión de vida. Esto es importante y esto hay que decirlo. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, bueno, todos los pecados se perdonan, repito, siempre y cuando haya esta conversión de vida, menos uno, ¿no? Atentar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es atentar contra el Espíritu Santo? Esto, decirle al Espíritu Santo, tú no eres Dios. Yo soy tan malo que tú no me puedes salvar. Yo he pecado tanto que tú no me puedes perdonar. Es decir, ¿qué le estamos diciendo en el fondo? Tú no tienes el poder. No es tan grande tu poder. No es tan grande porque no me puedes perdonar. No es tan grande porque no me puedes salvar. ¿Sí se entiende? Es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Como tú no me sanaste a mi enfermo, yo voy con el santero. Es lo mismo. Tu poder no es tan grande. ¿Sí se entiende esto? Bien. Vamos a ir a un corte porque quiero entrar de lleno al conflicto que va a vivir Elías. Porque esto que estamos hablando lo vivió Elías, como lo estamos viviendo muchos de nosotros. Vamos a ver cómo le hizo para poder ser un hombre de Dios, para ser el profeta de fuego, el profeta más grande, después de Moisés, pero el profeta más grande en el pueblo de Israel. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de vuelta en esta historia que es maravillosa, porque si se dan cuenta pareciera que estamos hablando de algo que ocurrió hace 2-3 días, No estamos hablando de historias viejas, pasadas, absurdas. Estamos hablando de algo vivo. En el primer bloque mencionábamos el conflicto, el problema, ¿no? Por eso son tan despreciados en el Antiguo Testamento los extranjeros. ¿Por qué? Si yo me caso con una extranjera, en el fondo no es que esté enamorado de la extranjera. No es una cuestión de amor. No es una cuestión ni siquiera patriótica. Cásate con alguien de tu tierra. No. Es una cuestión de fe, es una cuestión de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque tú has cambiado la relación. Tú te has casado con alguien que no cree en Dios. ¿Qué quiere decir? Que has puesto por encima de Dios a esta persona. Y esto es fuerte. Miren, yo no me quiero meter mucho en el tema. Lo voy a tocar nada más para dejar ahí la espinita. Pero resulta que yo me quiero casar con alguien que no es católica, porque la amo, porque es lindísima, porque me apoya, porque juntos hemos salido adelante, pero no es católica. En consecuencia, ¿qué quiere decir? Que aunque yo haya estado en un grupo parroquial, que aunque yo haya sido de misa cada 8 días, aunque yo sea un cristiano comprometido, aunque yo sea alguien que ayude en algún grupo parroquial, tarde o temprano mi vida espiritual se va a ver comprometida. Perdón que lo diga.
tarde o temprano. Y seguramente ustedes me van a escribir, van a decir, nosotros, mi esposa y yo somos de diferente religión y hemos logrado tener una historia de amor perfecto. Pero en la mayoría de los casos, la vida de fe se ve comprometida, ¿no? Cuando hay algún evento familiar y es domingo, cuando los hijos van creciendo y no sabemos si los vamos a bautizar o no. En fin, la vida de fe se ve comprometida. Nada más lo quiero mencionar. En algún otro momento hablaremos exclusivamente del matrimonio. Bien, pues Elías, que es un hombre común y corriente, por así decirlo, pero que tiene el Espíritu de Dios, como todos los bautizados, ¿eh? No pensemos que este se coció aparte. Como todos los... Es más, yo me atrevería a decir que más que Elías. ¿Por qué? Porque Elías nunca conoció a Dios. Nunca supo de la existencia del Espíritu Santo. Lo intuía. Seguramente Dios se lo manifestaba en su interior, pero no tenía la certeza como ahora nosotros. Nosotros sabemos que hoy un Dios que se encarnó, que murió y resucitó, y que subió a los cielos y envió al Espíritu Santo para nuestra salvación. Eso es una certeza de miles de años. Elías lo intuía, pero no tenía la certeza. Por ahí. Pues este hombre empieza a profetizar. ¿Qué es profetizar? El que anuncia y denuncia. Eso es un profeta, ¿eh? No piensen que el profeta es el que cierra los ojos y ve el futuro y ve lo que nadie ve. Aguas. Porque cuando decimos, tú estás llamado a ser profeta, ¿qué estamos diciendo? ¿Tú estás llamado a tener alucinaciones? ¿Tú estás llamado a adivinar el futuro? No. Tú, al ser bautizado, has sido escogido, has sido consagrado como profeta. ¿Qué quiere decir esto? Estás llamado a anunciar el reino, a anunciar la buena noticia, a anunciar a Cristo resucitado y denunciar. Ese es el profeta, el que anuncia y el que denuncia. No está bien que andes con una mujer casada. No está bien que pienses abortar. No está bien que estés robando en tu empresa. El profeta anuncia y denuncia. ¡Ah, cállate! ¿Me vas a sermonear? La mayoría de los profetas terminan muertos. Anuncia y denuncia. Entonces este hombre empieza a decir, ¡hey! No caigamos en idolatrías. Jezabel, que así se llama esta mujer, Jezabel nos ha metido sus dioses o sus falsos dioses fenicios. Atentos, no caigamos, fracasaremos nuestra vida. Dios ha sido maravilloso, etcétera, 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 etcétera. Y Dios le empieza a hablar cada vez más a Elías, porque Elías se va comprometiendo más en esta misión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega un momento en que Elías va y confronta al rey, va y confronta a Jezabel y le dice, hey, ustedes están destruyendo el pueblo, ustedes están terminando con la alianza, con el pacto de amor. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ustedes están acabando con eso y le están metiendo ideas a esta gente ignorante, pobre, abusan de eso. ¿Eso les suena conocido? ¿No? Vayan a cualquier templo. Aquí ya no se sufre, aquí se vive alegre. Esos son los eslogan que meten los falsos dioses. ¿Quiere dejar de sufrir? ¿Quiere que su situación se arregle? ¿Quiere que su vida se ponga en armonía? Por favor, falsos dioses. Y el pueblo de Israel y el pueblo de México y el pueblo de Bolivia y el pueblo de muchos lados, caemos en eso. Sí, quiero que esto se solucione. Sí, quiero, sin esfuerzo, sin compromiso, quiero únicamente que me caigan las bendiciones, ¿no? Entonces Elías les dice al pueblo en general, como ustedes han desobedecido a Dios, para que se den cuenta que este es el verdadero Dios, 3 años dejará de llover. 3 años Dios dejará de derramar sus bendiciones. 3 años no habrá cultivos. Recuerden, estamos hablando del Antiguo Testamento. La gente vive del cultivo. Es decir, un pueblo 3 años condenado a muerte. Un castigo fuerte. Entonces, vienen así pasando estos años y llega un momento de dura, de fuerte confrontación. Llega un momento en que quieren matar a Elías. Llega un momento en que la cosa está muy intensa, ¿no? Como puede estar tensa en tu casa, como puede estar tensa en tu trabajo, es decir, ¿tú te quieres casar por la iglesia y este hombre no quiere? No necesitamos de papeles, nuestro amor es puro, ¿para qué hacer una hipocresía? Mejor que vamos frente a Dios tú y yo solos, sin casarnos, un poquito estas ideas, ¿no? Tratar de sacar un poco a Dios. No, llega el momento en que Elías tiene que defender a Dios. Llega un momento en que Elías tiene que dar la cara por Dios. Entonces,
Resulta que Elías parece ser que está solo. Ese es otro punto. Miren, es que todos los puntos son a reflexionar. Aceptar los falsos dioses. Yo debo de estar atento a no aceptar falsos dioses, aunque sea por compromiso, por no ser mal educado, por no enfadar a mi suegra, a mi nuera. Aceptar cosas idolátricas. Vamos a una limpia, vamos a que te lean las cartas. Defender a Dios. No, en esta casa no entran supersticiones. Aunque yo me las vea muy negras porque perdí el trabajo, porque tenemos este problema de salud, aquí el único que gobierna es Dios. Eso lo hace un profeta. Eso lo hace un profeta. Tercero, Elías empieza a quedar solo. Es lógico, es lógico. Tuve una reunión de trabajo. Se van de fiesta los compañeros de trabajo. Van a un bar, van a algo así. Solo puros hombres, nadie traiga a sus esposas. Y tú ves que de repente ya se empieza a gestar por ahí alguna infidelidad de algún compañero. Llevó a la otra que sabes que no es su esposa. Y volvemos a lo mismo, tú te quedas callado, tú te haces de la vista gorda. Pero si tú empiezas a denunciar, si tú de repente lo llamas y dices, oye, el otro día que salimos, pues tú ibas con otra. Yo no soy nadie para meterme en tu vida, pero creo que no es correcto. Estás acabando con tu familia, vas a destruir a tus hijos, piénsalo. ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Si tú le dices a tu esposo, mira, esposo, mira, viejo, no sé, gordo, como le digas, mira, sé que ahorita estamos pasando por una situación difícil, pero tú la otra vez me dijiste cuánto ganabas y ahora veo que traes dinero, veo que ya traes más ropa, que ya cambiaste de coche, y yo pienso, la verdad, yo creo que no es de tu sueldo. ¿Está pasando algo? Nosotros preferimos vivir una vida modesta que tener ciertos privilegios con abusos, con corrupción. ¿Sí me voy a entender? Es difícil. Y como el profeta Elías te quedarás solo. Es de pensar esto. Pero se empieza a quedar solo a tal grado que Elías piensa que es el único. Y va y confronta a 450 profetas de los falsos dioses. El falso dios Baal, ¿no? Como ya están angustiadísimos porque no llueve, entonces los profetas de Baal van y le piden a su Dios, entre comillas, pues que mande la lluvia. Y Elías encuentra la oportunidad perfecta para demostrar que este es el verdadero Dios. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo, porque es maravillosa la vida de Elías. Bien, entonces mandan a hacer un holocausto, ¿no? Matar un animal, ponerlo sobre leña y entonces prenderle fuego para que este humo, que es como el antecedente del incienso que utilizamos en la misa, ¿no? Para que este humo, para que esto que se está quemando suba a Dios como oración. Es lo que ahora hacemos con el incienso. Este aroma perfumado que suba y que te sea agradable, Dios, ¿no? Un poquito la comparación. Bien. Entonces, los 450 profetas de Baal, del falso Dios, pues empiezan a hacer Elías les había dicho, vamos a poner el animal, vamos a poner la leña, y vamos a orarle a cada quien a su Dios. Y el Dios que mande el fuego para que este holocausto se realice, para que este fuego prenda, para que este animal se consuma, el Dios que mande el fuego, nosotros vamos a preparar todo. Pero quien va a mandar el fuego va a ser el verdadero Dios. Si Baal manda fuego, bueno, todos creeremos en Baal. Pero si el Señor Dios manda el fuego, sabrán ustedes que el Señor es Dios. Y así lo hacen. Empiezan los profetas de Baal, están toda la mañana preparando el animal, la leña, acomodando, empiezan a danzar, empiezan a orar. Fíjense, se empiezan a cortar cuando ven que no pasa nada, que le rezan a Dios, a su Dios, con minúscula, a su falso Dios, le empiezan a rezar y no pasa nada, no se convierte, no se prende el fuego, se empiezan a sangrar, se empiezan a hacer heridas para ver si la sangre de los profetas le es agradable a Dios y se compadece. Elías, ¿no?, que es un hombre, un profeta de fuego, se empieza a burlar. Griten más fuerte, récenle con mayor devoción, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está dormido, a lo mejor está en otros asuntos. No pasa nada. No pasa nada. Y estos hombres quedan muy dañados porque se empiezan a hacer daño físico para ver si la sangre de los profetas le puede agradar a este falso Dios y manda el fuego. No mandó nada. Elías
prepara su leña, él solo, 450 de un lado, y él solo prepara la leña y manda a decir, mojen la leña, no hay agua, acuérdense que estamos en escasez, 3 años no había llovido, buscan agua, mojan la leña y dice, por segunda vez, pues, este está loco, ¿cómo la leña mojada va a prender? Si este Baal, este falso Dios, no ha mandado el fuego, en la leña mojada menos va a prender. Y moja la leña por tercera vez. Y en el momento en que Elías dice, Señor Dios, no termina de decir Dios, ¡fua! Cuando manda el fuego, consume el holocausto, y entonces se dan cuenta de que el verdadero Dios es el Dios de Elías, y mata a los 450 profetas, a los 450 falsos profetas. Los matan ahí mismo. Los matan, porque acuérdense que el pecado de idolatría era muy castigado, ya lo explicamos al principio. Los mata. Cuando Jezabel, la reina, se entera de esto, ¿se imaginan cómo se habrá puesto? ¿No? Tú entra un día a un mercado donde venden la brujería y tú párate y dile al vendedor, lo que estás vendiendo es charlatanería, lo que estás vendiendo son engaños a la gente. Lo mismito, la misma reacción que tú veas en el vendedor, va a ser la misma reacción de Jezabel, de irritación, de molestia, de enfado, de querer golpearte. Esto mismo, así reaccionó Jezabel y va a perseguir a Elías, lo quiere matar. Incluso ella llega a decir, si mañana a estas horas Elías no está muerto, vaya, yo cargo con las consecuencias, ¿no? Y Elías corre a esconderse. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Elías corre a esconderse porque lo van a matar. Quiero terminar con esto para en el último bloque hacer el desenlace. Llega, se va corriendo y de repente pues le llega la noche, efectivamente está triste, siente que su vida ha acabado, todo se le ha derrumbado. Por el cansancio se recarga en un árbol de retama. Esto es interesante, fíjense. Porque ahí se queda a dormir, ahí se queda ya sin ganas, ahí se queda ya, ¿cómo decirlo? Deprimido, ¿no? Sin un proyecto de vida, sin un sentido de vida. Y es interesante porque el autor sagrado, es decir, quien escribió el libro donde está esta historia de Elías, quien escribió el libro de los reyes, ¿por qué habrá gastado tinta en escribir en qué árbol se recargó Elías? Daba lo mismo, ¿no? ¿Qué nos importa que fuera un árbol de retama? Eso ¿qué tiene de interesante para la historia? Nada, estamos hablando de una persecución, estamos hablando de una historia apasionante, de cómo lo quieren matar, de cómo logró que Dios prendiera fuego ese holocausto, de cómo abrió los cielos para que lloviera. ¿Qué nos interesa el árbol donde estuvo recostado Elías a punto de morir? Yo escuché esta historia que a mí se me hizo magnífica, la escuché de un padre venezolano que la cuenta más o menos así. Resulta ser que este padre vivió mucho tiempo en España. Y entonces en Toledo se hacen muy buenas espadas. Esta historia la escuché, no sé si sea cierta, pero yo la escuché y me parece que es real. Él dice que en Toledo hacen espadas muy buenas, las mejores espadas podría decirse, porque tienen la característica de ser un acero fuerte, firme, pero tiene esta capacidad o esta cierta flexibilidad, ¿no? Es decir, a la hora de entrar la espada no se troza, sino que precisamente tiene esta flexibilidad que hace que entre con fuerza, que corte con fuerza, pero que de alguna manera sea flexible. ¿Esto qué tiene que ver con la historia que estamos contando? Pues que precisamente estas espadas se hacen al fuego con ramas, de retama, y esto hace que el acero sea fuerte, resistente, pero flexible. Vamos a terminar con esta reflexión, este bloque. Eso quizá era lo que le estaba pasando a Elías. Dios le estaba metiendo en el fuego de la retama, es decir,
lo estaba haciendo fuerte, lo estaba haciendo alguien capaz de romper cualquier obstáculo, pero a la vez flexible para que no se quiebre. Quizá tu enfermedad, quizá tu situación económica, quizá esto que ahora te está doliendo, sea el fuego de la retama que te está haciendo fuerte, que te está haciendo irrompible, pero a la vez flexible. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de regreso ya en este tercer bloque. A lo mejor no nos da tiempo de terminar porque si ustedes se van dando cuenta es muy interesante la historia. Finalmente Dios va y busca a Elías, le dice levántate, le lleva un cuervo para que lo alimente, dice porque todavía te queda mucho de camino, todavía faltan más cosas. Y efectivamente Elías se levanta, pero se levanta para ir a una cueva, se encierra ahí deprimido y aquí es donde quisiera detenerme un poco más, porque a veces así nos pasa en nuestra vida, A veces, aún viendo los prodigios de Dios en nuestra vida, aún sabiendo que Dios nos ha hecho fuertes, aún sabiendo que Dios ha defendido nuestra vida, que nos ha hecho salir adelante de tantos y tantos problemas, de tantas y tantas situaciones, a pesar de eso, quizá yo sea de las personas que en la primera, a la primera situación que yo no entienda, a la primera acción de Dios que yo no logre comprender, puede ser que yo me encierre, que yo me aísle en una cueva de depresión, de tristeza. Porque me acabo de divorciar y me alejo de Dios, me hundo en la tristeza, pierdo el sentido de la vida. Y esto es muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo Elías es muy parecido a nosotros? Y como lo decíamos al principio, quizá en eso está su grandeza. Quizá en eso está su grandeza. En que es un ser humano común y corriente. Se encierra en la cueva deprimido porque lo van a matar, porque tiene un solo pensamiento. Dice, soy el único fiel a Dios. Ya no hay más profetas, ya no hay nadie que respete la ley de Dios. Soy el único. Fíjense esta idea de Elías. Pero lo mismo me puede pasar a mí, ¿no? Meterme en mi cueva pensando que este era mi único matrimonio, que esta era mi única posibilidad, que este era el único chance que yo tenía de salir adelante, de triunfar en la vida, de realizarme como persona, de cumplir mis sueños. Esta era la única oportunidad que yo tenía y se acabó. Dios me dio la espalda, Dios ya no está conmigo. Fíjense, y estamos hablando de Elías, de alguien que había visto de primera mano los prodigios de Dios, como nosotros. Y Dios es profundamente paciente con Elías, profundamente paciente, y va y lo busca. Y fíjense, estaba en el árbol de retama, ¿se acuerdan? Se estaba fortaleciendo, pero fíjense, no vemos a un Elías disfrutando la vida, vemos a un Elías apachurrado, decimos aquí en México, vemos a un Elías nostálgico, vemos a un Elías que tiene este sentido, sin sentido de la vida, piensa que va a morir, piensa que sus días están contados. No estamos hablando de alguien que se está fortaleciendo en un spa, estamos hablando de alguien que está sufriendo en el fuego. No pensemos, Dios me está fortaleciendo cuando me va bien. No, seguramente no, seguramente no. Dios lo fortalece en el dolor, en el fuego, y de eso está lleno la Sagrada Escritura. En el crisol, en el fuego, se refina como se refina la plata 7 veces. Una vez más, un problema más, otra situación difícil. Esto le pasa a Elías. Elías se esconde en esta cueva, a pesar de que Dios le ha hablado. Dios lo sigue buscando, Dios lo sigue llamando porque está enamorado de este hombre, porque es un hombre
natural, transparente. Es un hombre que a su entendimiento quiere serle fiel a Dios. Esto es interesante. No es perfecto Elías, no es el más santo, pero a su entendimiento le quiere ser fiel a Dios. No somos el mejor matrimonio, no somos los mejores padres, no soy el mejor esposo, pero a mi entendimiento le quiero ser fiel a Dios. Quiero responderle con una vida agradable. ¿Y se acuerdan cuando está en la cueva y que tiene que pasar un terremoto y que tiene que pasar un incendio y no sale? ¿Y se acuerdan que pasa un fuerte viento y no logra salir de su cueva de angustia, de su cueva de tristeza, de su cueva de depresión, de su cueva de amargura, de su cueva de rencor? No logra salir hasta que experimenta una suave brisa que le dice: Elías. Quizá yo debería de estar atento para que cuando venga esa suave brisa, cuando venga ese momento de tranquilidad, cuando venga ese momento de pasividad, yo pueda escuchar mi nombre. Carlos, Luis, Juan, María, Lupita. Cuando yo escuche mi nombre en la tranquilidad, cuando yo deje de lado mi depresión, cuando yo deje de lado este sinsentido, pensar que todo el mundo se me viene encima, pensar que mi vida se derrumbó, entonces yo muy suavemente puedo escuchar mi nombre. Y dice: y Elías se cubrió el rostro y salió, porque estaba pasando Dios. Quizá cuando ya no tengo fuerzas para gritar, quizá cuando ya no tengo esa fuerza para hacerle frente a todos los que me atacan, a mis problemas, a mi situación, a mis deudas, quizá cuando ya no tengo esa fuerza y estoy abatido y estoy a punto de morir, quizá cuando me siento así espiritualmente, yo pueda entonces hacer silencio, por fin, sin tanto ruido, y escuchar muy suavemente mi nombre. Y entonces sabré que Dios está pasando por mi vida. Y Dios le dice: ánimo, yo siempre te he querido, ánimo, yo siempre he estado contigo. No, porque Dios no es un Dios de mera consolación. Dios no es un Dios de mero apapacho. Dios no es un Dios lastimero, ¿verdad? Que nos tenga lástima. Pobrecito, ¿cómo ha sufrido? Dios le dice a Elías: Elías, ¿por qué estás así? Porque soy el único, Señor, que respeta tu ley. Porque, Elías, si yo quisiera, habría 7,000 personas dispuestas a dar la vida por mí. En este momento habría 7,000 dispuestos a morir por mí. No te pienses el único, no te pienses el más grande. Aún queda mucho para ti. Es que yo siempre fui fiel en mi matrimonio, yo fui el que no falló, yo fui el mejor empleado, yo siempre he dado lo mejor. Si yo quisiera, habría 7,000 que lo harían mejor que tú. Lo que yo pido de ti es que estés dispuesto a dejarte inundar del amor de Dios, a dejarte llenar por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende esta parte? Por eso a mí me agrada tanto porque nosotros podemos decir: Señor, nosotros hacemos el programa de radio, Señor, yo soy el mejor párroco, Señor, yo soy el mejor en mi trabajo, Señor, yo soy el mejor gerente de mi empresa. Y nos podría decir lo mismo el Señor. Yo ahorita en este momento tengo 7,000 mejor que tú, más fieles, más dispuestos, más entregados. Sin embargo, te busco a ti, porque con tus limitaciones, con tus carencias, precisamente es que quiero hacerte grande. Quiero que pongas en alto mi nombre, que cuando te vean a ti, en realidad me vean a mí, diría el Señor. Claro que se pudo haber casado con alguien mejor que tú. Claro que pudieron haber escogido a alguien mejor que tú. Sin embargo, yo te he llamado a ti, yo te he escogido a ti, porque precisamente, como decía San Pablo, en tu debilidad es que se muestra mi grandeza. A eso estamos llamados. Muchos, a los que quizá Dios también pudo haber llamado porque eran mejores que Elías, prefirieron la idolatría, prefirieron hacerse de la vista gorda, prefirieron dejar pasar las cosas por alto. Elías, en medio de la depresión, Elías en medio de esconderse, Elías en medio de pensarse el mejor, quiso serle fiel a Dios. No era perfecto, pero era fiel. Y este es el secreto. No soy bueno,
ni tengo las mejores cualidades, ni soy el más grande ni el más importante, pero quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Ayúdame a construir este matrimonio. Ayúdame a reparar esta situación familiar. Ayúdame a ser honesto. Ayúdame a dejar este vicio. Ayúdame a dejar este mal estilo de vida. Porque no soy perfecto, Señor, pero quiero serte fiel. Cuando Elías entendió eso, es entonces que pudo hacer cosas mucho más grandes de las que ya había hecho. Mucho más grandes. ¿Se acuerdan incluso cómo murió? Que no sabemos en realidad si murió. Porque precisamente de Elías se termina de decir que fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Se acuerdan esto? Y dejó y consagró a un profeta todavía más grande, Eliseo. Es decir, esto que para ti ahorita es el fin del mundo, esto que para ahorita ti es el signo de que tu vida, de que tus sueños, de que tus planes se han acabado, quizá sea la retama donde te estás fortaleciendo. Quizás sea la cueva que te va a obligar a hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Quizás sea lo que te está preparando para algo todavía más grande. Para algo todavía más grande. Quizá no he sido una buena madre. Quizá maltraté mucho a mis hijos. Pero quizá esto que tuve que vivir, quizá esto que tuve que sufrir, me está preparando para ser una abuela que mantenga unida a la familia. Que sea este punto catalizador para que mi familia no se disgregue, no se separe. No ha acabado tu vida, no ha acabado tus sueños. Es más, no se han acabado los planes que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. No nos escondamos en nuestra cueva. No nos llenemos de angustia y de dolor. Todos tenemos testimonios de los prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos testigos de primera mano. Nadie nos ha venido a contar nada. Tú tienes ahí en tu casa, tú tienes en tu corazón una historia muy personal con Dios, donde Dios se ha visto grande, donde Dios se ha visto fuerte, donde Dios se ha visto poderoso. No te escondas en la cueva, pensando que ya tu vida se acabó. Dios quiere hablarte, para manifestarte, para encargarte una misión todavía más grande, que cuando te vean a ti, lo vean a Él. ¡Wow! Voltea un poquito hacia atrás. Si tú has vivido un momento de conversión, si tú has tenido un encuentro con el Señor, yo te aseguro que ya no eres nada de lo que eras antes. Antes eras un hombre rencoroso, vengativo, grosero, sin compromiso. Ahora es cierto, nos hace falta mucho por trabajar, pero soy alguien que piensa en los bienes eternos, alguien que piensa en el bienestar de otros, alguien que procura el bien de sus seres queridos, alguien que vive rodeado de esperanza, alguien que vive pidiéndole a Dios un mejor futuro. Claro que Dios ha hecho prodigios grandes en nuestra vida, claro que sí. No los vemos porque estamos en la oscuridad de nuestra cueva. Y en la oscuridad no hay vida, hay humedad, hay mal olor. Tenemos que salir a la luz, tenemos que salir a encontrarnos con Dios, porque Dios tiene todavía cosas muy grandes para nosotros. Elías es el profeta de fuego. A Elías se le sigue dejando un lugar en la cena judía, porque piensan que vendrá. Lo mismo puede ser para nosotros. Lo mismo puede ser en nuestra vida. Una renovación total, un compromiso total, un dejarnos transformar por Dios. Le dice: Elías, no seas ridículo. Tengo 7,000 personas que lo harían mejor que tú, pero te quiero a ti. ¿No te estará diciendo eso Dios? Tengo personas que lo harían mejor que tú. Tengo gente con más cualidades, pero estoy enamorado de ti y de tu familia. Quiero que tus seres queridos vuelvan a mí. ¿Qué diferencia? Los que murieron por la idolatría y los que tuvieron
vida eterna por la fidelidad a Dios. Que Dios nos conceda a nosotros ser de estos segundos, de los que con dudas, de los que a tropiezos, de los que con errores, pero que buscamos serle fiel a Dios. No porque seamos buenos, sino porque nuestra vida se derrumbaría verdaderamente si no nos entregáramos a Él. Que el ejemplo de Elías pues nos ayude. Hace falta mucho. Busquen ahí el libro de los Reyes y encontrarán toda la historia. Pero lo que mencionamos, pues ojalá nos ayude a hacer un momentito de oración. Señor, ayúdame a ser como Elías. Ayúdame a ser un profeta que te anuncie y que denuncie cuando tenga que hablar. Ayúdame a ser alguien que cuando está metido en la retama sepa fortalecerse. Ayúdame a salir de mis cuevas, de angustias. Ayúdame a salir de lo que me aleja de ti. Pero sobre todo, ayúdame a anunciarte con mi propia vida. Ayúdame a ser un profeta de fuego yo también. Pues que el Señor, la Santísima Virgen nos acompañe. Ha sido un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes. Escríbanos sobre qué temas quisieran que habláramos, sobre alguna catequesis en especial. Díganos de dónde nos escriben y nosotros estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.